qué lluvia, qué viento, qué frío. Y seguro te estás preguntando, ¿qué hago aquí? A orillas del estrecho del Bósforo, en Turquía, con este frío, todo este caos que el clima está causando aquí para nosotros. No hay opción, el invierno es así en Turquía, tendremos que contar la historia así. Casi siempre bajo la lluvia. ¿Por qué? Estoy en el Bósforo porque fue aquí donde nació la ciudad de Constantinopla en el año 330, cuando Constantino decidió trasladar la sede del Imperio de Roma para acá. Retrocedamos hoy en el tiempo, ya que nuestra historia inicia más de 600 años antes del nacimiento de Jesús. Para entender por qué un día este lugar se llamaba Bizancio, el origen de ese nombre es un cierto griego que se llamaba Bizancio Bizas. Ahora, ¿cuál es la historia de ese tal Bizas? Al final dicen que él era un griego que vino aquí a hacer un asentamiento, a colonizar este lugar, pero hay una historia que prefiero más. La fantasía popular creó la leyenda de que Bizas era hijo de Poseidón, el dios del mar en la mitología griega, y su madre sería Ceroesa, la hija de Zeus, el más grande de todos los dioses griegos. Cuenta la leyenda que una vez Bizas fue a consultar al oráculo de Apolo y recibió una misión. Debe guiar a su grupo hasta hallar un lugar para crear una nueva comunidad, y este sitio debe estar opuesto al país de los ciegos. Pero ¿qué demonios al final de cuentas era eso? Casi se me olvidaba decir que estoy en Europa, y ahí del otro lado está Asia, el Medio Oriente. Y era allá donde quedaba el famoso país de los ciegos, que en realidad se llamaba Calcario, Macedonia, y en esa época pertenecía a los persas, que eran terribles enemigos de los griegos. Cuando llegaron los persas, prefirieron quedarse del otro lado antes de la llegada de Bizas. Ahora lo que los persas nunca supieron, o quiero decir solo lo supieron más tarde, es que este lado de acá era mejor, la tierra era más fértil, y la vida aquí resultaría mucho más productiva y feliz. El pueblo de Bizas, que vivía de este lado, conquistó Calcedonia y así nació una ciudad en dos continentes. ¿Cómo es al final hasta hoy? Y eso hizo que Bizancio, que era todo esto aquí, se transformara en un centro global de comercio. Era gente llegando, barcos pasando y mucha gente decidiendo quedarse de una vez por aquí. Y en medio de toda esa gente que venía para acá, apareció una vez un viajero muy importante que había hecho historia allá en las tierras de Jerusalén, allá por Galilea, donde vivía Jesús. Ya sabes quién es, ¿verdad? Su nombre en arameo probablemente era Gaba o Gabai, porque esa palabra significaba valiente, bravo, que es exactamente el significado del nombre en griego. Andrés, ¿ya sabes quién es? El nombre que conocemos por los evangelios escritos en griego era Andrés. ¿Qué cambió en otros idiomas? Andrew o Andrés en portugués y español. Pues el apóstol Andrés llegó por estas aguas y entró por la ciudad. Más o menos como lo estoy haciendo yo ahora. Según el Evangelio de Juan, Andrés y Simón, pescadores de Galilea, escuchaban a Juan el Bautista cuando ocurrió algo extraordinario. Y al ver pasar a Jesús, Juan dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Y los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Y Jesús, volviéndose y viendo que los seguían, les dijo: «¿Qué buscan?». Y ellos dijeron: «Maestro, ¿dónde vives?». Jesús dijo: «Vengan y vean». Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron eso de Juan y lo habían seguido. Primero encontró a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías». La realidad es que tenemos muy poca información histórica precisa sobre lo que pasó con cada uno de los apóstoles. La mayor parte de las veces lo que sabemos vino de la tradición oral que después fue siendo escrita. Pero la tradición puede ser verdadera muchas veces, pero también puede ser imprecisa, no revelar exactamente lo que pasó, lo que la tradición nos contó. Lo que pasó entre los primeros cristianos fue que, en general, cada uno de los apóstoles fundó una iglesia importante. Si San Pedro fundó la iglesia de Roma, San Andrés habría fundado la iglesia aquí en Constantinopla.
la única fuente sobre el paso de Andrés por Bizancio, ya que entonces no se llamaba Constantinopla. Es un libro del siglo II muy antiguo, del mismo siglo que el Evangelio de Juan. Un libro llamado Hechos de Andrés, que cuenta toda la trayectoria del apóstol Andrés, cómo habría sido después de la crucifixión de Jesús. Relata su experiencia en Medio Oriente y llegada a Europa. Y en ese libro, El acto de Andrés, hay un momento en que se cuenta sobre un breve paso de Andrés, el apóstol, por este lugar que se llamaba Bizancio. Traje aquí el fragmento para leerlo para ustedes. Embarcando en el barco, navegó hacia el Helesponto, rumbo a Bizancio. Hubo una gran tormenta, Andrés rezó y hubo calma. Llegaron a Bizancio. Es la única referencia que hay aquí en el manuscrito, el paso de Andrés por Bizancio. ¿Será que no se quedó mucho tiempo por aquí? ¿Será que no tenemos información porque nadie supo exactamente lo que pasó? Es difícil que saquemos alguna conclusión cuando no tenemos una información histórica precisa. Como decía, lo que sabemos proviene de la tradición que se construyó después. ¿Puede ser verdadera? Claro que sí, tiene sentido pensar que sí, pero no tenemos certeza. Me pregunto si Andrés realizó exorcismos, curaciones, conversiones, o si no fundó asambleas y solo estableció una nueva sede de la Congregación de Jesús, nombrando diáconos y sacerdotes. No hay ninguna línea sobre eso en los manuscritos históricos. Si no hay documento, escuchamos la tradición, aunque no siempre sea correcta. Y lo que la tradición nos cuenta es que el apóstol Andrés fundó el patriarcado de Bizancio y nombró a Eustaquio como obispo para cuidar del rebaño. Luego el apóstol Andrés continuó su misión evangelizadora hasta Rusia, donde fundó otra rama de la Iglesia Ortodoxa. Durante casi 3 siglos, la iglesia cristiana aquí en Bizancio funcionó de la misma manera que en otros lugares del Imperio Romano, en las catacumbas, en cuevas, muchas veces en reuniones secretas, en la casa de algún discípulo, siempre a escondidas porque la religión estaba prohibida, hasta que de repente por causa de un sueño, o al menos eso fue lo que nos dijeron, que fue por causa de un sueño, todo cambió. En un momento voy a contar un poco más sobre ese sueño, pero por ahora lo que necesitamos tener claro y saber para entender. La historia es que en el año 313 el emperador Constantino firmó el Edicto de Milán, permitiendo el culto religioso en todo el Imperio Romano. En ese tiempo, Bizancio ya era parte del Imperio Romano. Luego, el cristianismo salió de las catacumbas y ganó fuerza y poder. Lo interesante es que contamos esta historia aquí, donde fue Bizancio, luego Constantinopla y ahora Estambul. Este lugar fue donde la historia de la humanidad empezó a cambiar. Porque al final de cuentas fue en ese momento que de cierta forma el mundo se volvió cristiano. Poco después, Constantino mudó la capital del imperio a Bizancio y cambió el nombre de la ciudad a Nueva Roma. Pero la verdad es que ese nombre no se popularizó mucho. Como Constantino murió poco después, la ciudad solo fue llamada Constantinopla y así se rebautizó. Esta es una de las joyas de la arquitectura cristiana de la época bizantina. Es la iglesia de Hagia Irini o Santa Irene. Fue construida por órdenes del propio emperador Constantino y tiene una particularidad. Fue construida en el lugar exacto donde la tradición local decía que San Andrés, el apóstol de Jesús y hermano de San Pedro, vino a fundar su iglesia. O sea, esa es la tradición bizantina. Y después de que Constantinopla estuviera establecida, estamos exactamente en el lugar donde uno de los primeros apóstoles de Jesús vino a predicar y a clavar la primera cruz, en estas tierras tan lejanas de Jerusalén. Construida primero en madera, la Hagia fue de las primeras grandes iglesias de Constantinopla, anterior incluso a la Gran Hagia. Sofía se convirtió en un símbolo de la fe cristiana en una ciudad donde el paganismo y el cristianismo coexistían, a Brasil.
Cuando uno mira la iglesia de Santa Irene, bueno, en realidad cuando uno admira esta obra bizantina tan interesante, tan diferente de todo lo que conocemos, hay que pensar en una iglesia sobreviviente. En el siglo VI, una revuelta en esta ciudad, aún muy cristiana, llevó al emperador Justiniano a construir una nueva iglesia. Prácticamente él reformó Santa Irene, pero después de eso hubo terremotos, muchas guerras, conquistas, otras conquistas. Todo sucedió en Constantinopla, que terminó convirtiéndose en Estambul. La iglesia sigue en pie y es interesante que nunca fue mezquita. O sea, por alguna razón los sultanes decidieron respetar a Santa Irene, la dejaron aquí y mira que está justo al lado del palacio del sultán. No solo de uno, sino de varios que vivieron cerca, no en este hermoso castillo que ves. Entonces, es una iglesia sobreviviente que nos cuenta mucho sobre la historia del cristianismo. Él vivió en tiempos turbulentos y muy violentos, fue incomprendido, perseguido, traicionado, pero su mensaje atravesó los siglos y transformó el mundo. La vida de Jesucristo es una historia de valor, amor y fe que sigue inspirando hoy. Pocas cosas quedaron intactas en la iglesia, ahora museo, solo podemos apreciar la arquitectura. Ahora, en este rincón y único arco, quienes un día decidieron destruir la memoria cristiana, preservaron un pequeño filamento de mosaico, una pequeña parte donde podemos ver 3 cruces. Todo me lleva a creer que son 3 cruces en forma de X, que es exactamente la forma que la tradición nos cuenta que era la de la cruz de San Andrés. Se cuenta que después de muchos años de predicación y evangelización aquí en Constantinopla y en otras partes del mundo, Andrés el apóstol fue condenado a muerte en Patras, en Grecia. La intención del Imperio Romano en esa época era crucificarlo en una cruz como la de Jesús. Pero lo que la tradición nos cuenta es que para no ser crucificado de la misma forma que el maestro, por no sentirse digno, Andrés pidió que le hicieran una cruz en forma de X. La tradición cristiana afirma que aquel que fue uno de los primeros discípulos de Jesús y que todo indica estuvo con él hasta los últimos momentos de su vida, salió de Jerusalén para cumplir la misión del maestro y llevar su mensaje a otros pueblos. La iglesia aún preserva un atrio iluminado por ventanas superiores que son un rasgo único en la arquitectura de esa época. Allá arriba todavía podemos ver una cruz de Jesús, no la de San Andrés, que también era diferente en el arco de esa parte. Aquí podemos ver algunos rasgos de la decoración antigua de la iglesia que sobrevivieron al paso del tiempo. Por mucho tiempo en el Imperio Otomano la iglesia se usó como depósito de armas, no fue mezquita ni iglesia. En el siglo XIX este lugar se volvió museo, como vemos aquí, con pocas piezas y actualmente en remodelación. Ahora se puede decir que este es el lugar exacto donde el apóstol Andrés predicó y fundó la Iglesia Cristiana de Oriente. Nunca lo vamos a saber. Según la tradición, al llegar a la Santa Cruz, Andrés exclamó: «Salve, cruz preciosa, santificada por el cuerpo de Cristo, déjame abrazarte». Se dice que estuvo colgado allí durante 2 días predicando a los que se reunían a su alrededor hasta el momento de su muerte. Por lo que nos cuentan los evangelios, al seguir a Jesús Santo, Andrés dejó de ser un simple pescador de Galilea para convertirse, según la petición del Maestro, en un pescador de personas. Se dice que él presentó a Jesús a los pueblos del Mar Negro. Me voy de aquí reflexionando sobre el hecho de que la cruz de Santo Andrés tenía forma de X.
Aunque no sea un hecho comprobado, la X nos remite a la multiplicación y Santo Andrés tuvo un papel importante en el milagro de la multiplicación de Jesús. Cuando él trae a un joven que tenía 5 panes y 2 peces, diciéndole a Jesús, pero esto no es suficiente. ¿Qué vamos a hacer con tan poca comida? Jesús y los apóstoles estaban en una región de pasto como esta, y Jesús les dijo a todos que se sentaran. Y cuando él empezó a servir, tenemos un relato de que ese pan y ese pescado se convirtieron en alimento para más de 5,000 personas.